normal de un río, excepto que usted específicamente lo restrinja. Es decir, usted puede hablar de un río a full canal. En ese estado el río tiene un comportamiento. En el estiaje, o sea, cuando el río está en sus aguas mínimas, es probable que el comportamiento se aleje mucho del comportamiento a full canal. Y por supuesto, durante las crecientes, los ríos son otra cosa muy distinta. Pero aquí se ilustra más o menos cómo fluctúa el caudal a una escala de un aguacero, a una escala, pues observen que esto está en días, cómo varía el caudal en días, y esto ya está el comportamiento de cómo varía en el año. O sea, cada mes, más o menos el caudal medio, ¿cuánto es cada mes? Por supuesto, en el caso de los ríos de Colombia, el comportamiento estacional va a depender también del comportamiento estacional de la precipitación, porque es la fuente principal de agua de los ríos, al menos en el caso de Colombia. La mayoría de los ríos se alimentan de agua de escorrentía, o sea, remanentes del agua de lluvia, ¿cierto? Y con los sedimentos pasa exactamente lo mismo. Los sedimentos más o menos son menos variables en términos de el caudal, pero también varían a lo largo del año y según la estación del año en el que estemos hablando. De manera que cuando uno habla del comportamiento de un río, tiene necesariamente que referirlo a un estado del río en un momento dado o restringirlo en algún sentido. No se puede hablar, porque si no tendría que decir, bueno, ¿cuántos años hace que existe el Amazonas? Entonces uno dice, bueno, ese río como está hoy existe hace por lo menos 5 millones de años, pero seguramente que hace 4, hace 3, hace 2 millones de años probablemente ese río era muy distinto a como es hoy, ¿cierto? De hecho lo es. Todos los ríos tienen una historia, y sobre todo los ríos que tienen una historia de millones de años de estar funcionando en un ambiente, tienen una historia también de larga data. A esa escala de tiempo es muy difícil a veces imaginar los ríos nuestros, sobre todo los ríos de cordilleras. Es muy probable que el Cauca no era una sola línea desde el valle hasta el bajo Magdalena. Ese río seguramente eran 2 tramos distintos o varios tramos distintos, y tampoco probablemente drenaban donde drenan hoy. O sea, a la escala de millones se vuelve un problema geológico la reconstrucción de los ríos. Eso por supuesto no nos interesa mucho, porque toda la escala de lo que ustedes van a hacer está a la escala de pocas centurias. Un cultivo dura 5 años, 10 años como mucho, o 20, cuando no es solamente 90 días o menos. Entonces no nos interesa mucho el comportamiento de los grandes ríos a escala geológica. Los ríos además de su comportamiento normal, tienen comportamientos anómalos. Esos comportamientos anómalos es lo que llamamos normalmente crecientes en términos generales, o borrascas o avalanchas. Un río puede estar a full canal, como en este caso. Observen que no se está saliendo a la llanura inundable que está en este lado, y por supuesto estas casas también están en la llanura inundable, ¿cierto? Este comportamiento a full canal es uno de los parámetros, es el parámetro de diseño para los ríos por excelencia. O sea, casi que cuando a uno le están hablando de un río, le están hablando del río a full canal. Por excepción, se habla de los ríos en estiaje. En el caso de una creciente, estos ríos a full canal generalmente ocurren durante las crecientes, y esa creciente simplemente es un incremento muy lento, en general muy lento comparado con otras cosas, del canal completo. Esas crecientes pueden llegar a desbordarse, y en ese caso hablamos de las inundaciones. Las inundaciones también son un tipo de evento que no es la normalidad del río. No es la normalidad del río. Es normal que el río
cambie su caudal, llegue a aguas mínimas, que es lo que se llama estiaje, alcance el full canal, que es un comportamiento más normal, y que se desborde es un poquito ya más raro. Y peor aún, cuando tengo una borrasca, que ya es una creciente violenta, lo que significa es que ocurre muy rápido, tiene una cantidad de carga muy alta y suele arrastrar escombros, troncos, casas y todo lo que usted le mete en ellas. Esas borrascas no se pueden confundir con las verdaderas avalanchas, como ya hemos visto, porque las borrascas no tienen comportamiento de marejada. Simplemente el caudal se crece muy rápidamente, pero las avalanchas son otras cosas muy diferentes. Muchos ríos, modernamente, como les he explicado, ya tienen comportamientos de avalanchas ocasionales, y eso hace que los ríos se hayan vuelto haya que extremar las condiciones de vigilancia sobre ellos y haya que extremar también las condiciones de precaución sobre ellos. Es decir, ese tema es muy delicado, porque lo que son los eventos extremos, a este tipo de eventos se les llama eventos extremos. Los eventos extremos se están poniendo muy comunes. Entonces, ¿qué tipo de río vamos a tener nosotros? Vamos a los que más nos interesan a nosotros. Vamos a ver aquellos ríos que tienen cargas extremadamente altas en relación con el caudal, o el caudal es cero. Esos ríos son los ríos torrenciales. Nos interesan estos, ¿por qué? Porque son los ríos más comunes en Colombia, así de fácil. Los ríos que llamamos torrenciales, donde la cantidad de carga que mueven es muy alta en comparación con el caudal. Los ríos caudalosos, donde pasa lo contrario, la cantidad de carga es muy pequeña en relación con el caudal. Y los ríos anastomosados son unos ríos bastante inusuales, donde la carga está en equilibrio con el caudal, y esa carga y ese equilibrio se mantiene durante tiempos muy largos. Eso no es muy usual. O sea, son los ríos, digamos, donde la balanza que pusimos entre tierra y agua, digámoslo así, permanece equilibrada, y permanece equilibrada durante casi todas las épocas del año. Eso no es nada normal. Ya ustedes conocen esta regla aquí, está expuesta aquí abajo, es que mientras más permanente sea el caudal, tendremos una mejor selección de tamaño y una mejor organización espacial de la carga. Lo que significa es que estos ríos van a ser ríos relativamente desorganizados en la carga, y estos ríos son ríos muy organizadores de la carga, son al extremo. Eso ya lo vimos en campo. Hay otra norma fundamental, y es que la carga de fondo controla las geoformas del canal. O sea, un río puede estar, digamos, muy sucio, llevar mucho limo y mucha arcilla, y ese limo y esa arcilla puede llegar a valores de 20% de sedimento respecto al peso total de la masa, ¿cierto? Pero esa carga en suspensión, por mucha que sea, no modifica el canal. O sea, no tiene la capacidad de modificar el canal. Lo único que modifica y moldea el canal es la carga de fondo. Y sobre todo, ya ustedes lo vieron, los sobretamaños funcionan distinto que los tamaños medios, ¿cierto? Y los tamaños pequeños. Los tamaños más pequeños, en este caso el limo y la arcilla, lo que es carga en suspensión, no tienen la capacidad de modificar el canal. De tal manera que entonces uno puede decir tranquilamente que la geometría del canal que usted ve, los diferentes tipos de geometría del canal, van a depender de la proporción, o sea, la cantidad de carga de fondo, ¿cierto? O sea, todas las geoformas que usted ve en el canal y todo lo que usted ve en el canal va a depender de la carga de fondo, literalmente hablando, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Entonces tenemos aquí ríos desde rectos hasta prensados, pasando por los ríos meándricos. Y por el contrario, todo lo que usted observa cuando estuvimos en el Cauca, donde almorzamos, la llanura inundable toda es de limo y arcilla, ¿sí o no? Entonces pasa todo lo contrario. La carga en suspensión, limos y arcillas, es la que controla y moldea la geoforma de la llanura inundable, o sea, esta parte verdecita que hay aquí.
literalmente hablando. Es decir, es muy raro, tiene que ser un evento extremo como una avalancha que coja la carga de fondo y la ponga encima de la llanura inundable. Y por supuesto, la llanura inundable entonces no se modifica sino en un solo caso, y es cuando los ríos producen inundaciones. O sea, el río tiene que llegar a un canal y tiene que desbordarse para que empiece a tirarle limo y arcilla a la llanura, ¿cierto? Entonces, solamente durante las inundaciones es que se moldean y se van formando las llanuras inundables. De hecho, no se forman de ninguna otra manera. Vamos a ver algunas cosas de la erosión que se llama fluvial porque es producida por ríos, pero esto se puede resumir en varias cosas. La energía de un río ya vemos que más del 80% se gasta en calor. Una parte significativa se gasta en rozamiento con el fondo y las paredes. Y la capacidad de trabajo que le queda a un río es muy pequeña. Y de esa capacidad de trabajo que le queda, después de vencer el rozamiento de las orillas y del fondo, y de pelear con la atmósfera, y de generar calor, que es que así invierte su energía, lo poquito que le queda lo invierte en trabajo vertical. Literalmente. Entonces, la expansión lateral es un fenómeno relativamente raro en los ríos. Aquí se menciona porque se da, pero realmente casi toda la energía de un río se convierte en incisamiento vertical. Es decir, lo único que un río hace, como ya lo hemos visto en campo repetidamente, es cortar verticalmente. Y eso se ve desde un surquito. Cuando la escorrentía se concentra, ¿qué produce? Produce un surco, ¿sí o no? Y ese surco es corte vertical sobre una ladera o sobre una zona plana. Si usted lo deja trabajar más tiempo, ¿qué va a producir? Más incisamiento vertical, que es una cárcava. Y la cárcava tiene las paredes verticales, o se verá, iguales a los cañones. O sea, si lo quieren ver, los ríos no saben sino hacer cárcavas y cañones. No saben hacer ninguna otra cosa. ¿Y es por qué? Porque la expansión lateral, o sea, el corte lateral de un río es muy pequeño. Y lo otro que hace un río, en lo que sí invierte una cantidad muy grande de energía, es en transportar la carga. O sea, para resumirlo muy fácil, esto resumido es hasta muy trivial. ¿En qué se gasta la fuerza de un río? En generar calor, ¿cierto? En ese orden, en generar calor. Lo siguiente, en vencer las resistencias de la atmósfera y del lecho, ¿cierto? Lo otro es en transportar la carga. ¿Y la energía que le queda? Incisar verticalmente. No escapa. Y entonces, claro, la otra tiene cosas que vamos a ver, como la expansión lateral, el corte lateral es una cosa insignificante, realmente. Vamos a ver entonces fenómenos como la corrosión, que es el desgaste mecánico, es el lijado, pues. Ustedes comprenderán que un río cargado de limo literalmente es una lija. Todo lo que usted tiene esa cantidad de limo que tiene el río, la carga en suspensión, cuando esté moviéndose sobre una roca, pues eso es algo que se esté pasando una lija todo el día. Entonces las rocas se van a lijar, por eso las rocas de los ríos están lijaditas. A ese fenómeno se le conoce como corrosión. Evorción es la erosión generada por remolinos de agua. La corrosión es erosión química, por supuesto. Un río, recuerden que un río está cargado de iones y además el agua tiene una enorme capacidad reactiva. Entonces el agua simultáneamente también está disolviendo, ¿cierto? Y el arrancamiento que corresponde a un proceso simplemente por impacto, cuando sobre todo ocurre durante las crecientes, una roca grande golpea el cañón y le arranca un pedazo, ¿cierto? A la roca. Ese fenómeno, aquí tienen ustedes las marmitas, o sea, estos huecos generados por los remolinos. Esta roca está pulida, ahí se ve muy bien la corrosión, ¿cierto? Entonces son procesos bastante comunes. Estos son marmitas, o sea, lo generan remolinos. Aquí lo que hay es un puente. Este puente de roca, este río se está moviendo debajo de este puente de roca y así se va yendo. Eso puede pasar. También se les llama potholes, pero
Podjón es una palabra que cuando uno dice traerla al trópico, eso no tiene ningún sentido, porque el podjón es generado por disolución en las calizas. Eso se ve muy bien en la Florida. Usted ve unos huecos gigantescos en las praderas de Florida, pero esos huecos originalmente fueron generados por ríos subterráneos y desplomes de caverna, y ese es el nombre de podjón. De tal manera que el proceso que forman los podjones en Estados Unidos no tiene nada que ver con una marmita, que es el nombre que le damos nosotros a estas olletas, y aquí la llamamos literalmente olletas, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno traslada palabras de otras regiones, eso no funciona. Es como si nosotros les exportáramos a ellos la palabra peñón, ¿cierto? O les exportamos la palabra organal. Ellos no conocen esos fenómenos. Aquí tenemos la erosión del corte lateral, o sea, simplemente se va, esta quebrada está labrando esta llanura inundable y la va cortando, y la gravedad hace el trabajo. O sea, lo único que hace el río es cortar aquí, y el desplome lo produce literalmente. Este es un caso de desplome, ¿cierto? Un fenómeno, un movimiento de masa que es caída. Entonces, miren ustedes lo curioso, la capacidad de corte lateral del río es tan pequeña, y de todas maneras necesita la ayuda de la gravedad para poder operar, ¿cierto? Una cosa es que esta quebrada le abra un hueco a este sedimento, le abra un hueco en la base, y otra cosa es que esto se caiga, ¿cierto? O sea, para que se caiga necesita la colaboración de la gravedad. O sea, la erosión lateral no ocurre por el río mismo, sino con la ayuda de la gravedad. Más a donde es la gravedad la que ancha el canal, ni siquiera es el río. Lo único que hace la expansión lateral es desestabilizar la barranca, y después de desestabilizar, la gravedad hace el resto. Aquí vemos un hueco, pero como este material es relativamente estable, este hueco tiene 1 metro hacia adentro, y esto todavía no se ha caído. O sea, la gravedad no le ha dado la gana de hacer su trabajo, ¿cierto? De la expansión lateral, esto es lo que hace, va desbancando, va comiéndose la llanura inundable. En este caso, lo curioso de este caso es que aquí se comió la llanura inundable, pero no durante este momento del río, sino en una creciente. Entonces, eso también a veces uno está viendo un fenómeno que no lo está produciendo. Aquí el socavamiento lateral lo está produciendo esta corriente, ¿cierto? Pero aquí esta ruptura de esto lo produjo una borrasca, no lo produce el caudal que estamos viendo ahí. O sea, muchas veces los fenómenos que uno está viendo en un río no corresponden al río de ese momento, sino a un río, digamos, de las semanas o de los meses anteriores. Este ya lo vimos también, un caso de socavamiento en roca y la gravedad trabajando, es lo mismo. El caso de los cañones, ustedes hicieron lo mismo, disfrutarse un cañoncito, porque los cañones producen charcos y demás, ¿cierto? Y saltos y todo esto. Ahí lo ven. Para un río, cortar una ladera que está en un regolito o cortar un zaprolito es facilísimo, ¿cierto? Pero también es fácil cortar la roca literalmente. El concepto de cañón es un corte vertical, ¿cierto? O sea, unas paredes verticales y un río en el fondo, ese es un cañón. Esto ya no es un cañón, esto es un valle. En el caso del valle, tenemos unas laderas inclinadas que llegan hasta el río. Esto es el río Cauca, cerquita a Pintada, ¿cierto? Esto ya no es un cañón. Entonces, de la ladera llega inclinada directamente hasta ahí. Y en el caso de los valles, ya sabemos que el trabajo fundamental ha sido el de la gravedad, ¿cierto? Estas laderas están formadas por la gravedad. O sea, realmente nosotros le atribuimos el trabajo al que no es el culpable. El río no es el culpable, el río lo único que hace es transportar lo que le caiga. Pero quien trabaja en estas laderas, no lo debemos olvidar nunca, es la gravedad a través de los movimientos de masa. Y obviamente el río lo que está haciendo son estos pequeños surcos, estos riachuelos, que es por incisamiento vertical, ¿cierto? Entonces vamos clarificando cositas, señor Rodríguez. La depositación es un fenómeno que se considera parte integral
parte integral del funcionamiento de un río. ¿Por qué razón? Porque en los ríos, la depositación y el transporte operan en escalas de tiempo todo el tiempo. Veamos la redundancia. En un río, en cualquier momento, usted hace un corte en el río Cauca y va a encontrar que en esa línea, en el río Cauca, hay una zona donde se está transportando el limo y arcilla. Pero cuando llega por allá a un charco detenido en la orilla, en ese mismo corte, en ese mismo momento se está produciendo la depositación de limo y arcilla. Entonces los fenómenos de movilización, o sea, los fenómenos de erosión y los fenómenos de depositación operan en un río al mismo tiempo en diferentes ciclos. Eso lo vimos claramente, ¿sí o no? Entonces, por eso en los ríos hay que hablar también de depositación necesariamente. La otra cuestión es que nos interesa mucho la depositación, es porque son las evidencias de cómo actúan o han actuado los ríos. ¿Por qué se depositan entonces cualquier tipo de carga de la que estemos hablando? Se va a depositar entonces porque usted modifique el canal. Eso es un aspecto muy importante en ingeniería y cada vez hay que tenerlo más en cuenta. Cuando usted hace una canalización y le cambia la geometría longitudinal al río, ¿qué es lo que pasa? Observen bien lo que pasa realmente. La geometría que tiene un río es una manera de distribuir la energía y la carga, ¿cierto? Si usted modifica esa manera natural que está teniendo el río de manejar toda esa cantidad de energía, simplemente el río, ¿qué hace? Traslada ese manejo de la energía a otro sitio. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, una canalización no es conveniente en toda parte, porque usted canaliza aquí, pero el río empieza a rodar aguas arriba. Entonces, las embarradas, lo que usted mejoró aquí, la paga el vecino. Y eso mismo pasa también cuando usted sustrae una cantidad de agua muy grande. Tanto cuando usted genera como cuando usted sustrae, las consecuencias de todas maneras las tiene que pagar, ¿cierto? Cuando usted pone a sacarle piedra al río, ¿cierto? Eso no es sin costo. Usted puede, mientras más piedra y más tierra le saque al río, ¿cierto? El río funciona diferente aguas arriba. Todo lo que usted haga a un río se siente aguas arriba y aguas abajo. No hay manera de que usted intervenga un río y él siga funcionando naturalmente. Entonces el asunto es muy complicado porque, dado que los ríos hoy en día se consideran como ecosistemas, a usted le exigen que cuando va a intervenir un río mida los efectos aguas arriba y aguas abajo, excepto si usted es CPM y usted va a construir un hidroalgo y nadie le dice lo que usted va a hacer aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Pero a los demás cristianos sí le exigen que cumpla todas las reglamentaciones. Y lo mismo le pasa a un ingeniero civil. A un ingeniero civil que va a construir un puente, hay que decirle, oiga, ¿y usted cómo va a afectar el río aguas arriba y aguas abajo? ¿Cierto? Entonces, el estudio, el conocimiento de los ríos, y recuerden que estamos hablando de ecosistemas, se vuelve muy complicado hoy en día. No es fácil porque cuando usted está interviniendo un río, lo que está interviniendo es un ecosistema, ¿cierto? Y la sociedad cada vez percibe más ese problema y lo percibe así. Yo estoy muy seguro que si fuéramos a canalizar hoy en día el río Medellín, ¿cierto? La gente no dejaría hacer eso. De hecho, en Europa la situación es contraria. Han obligado a las municipalidades a descanalizar los ríos, literalmente. Y allá ha pasado una cosa muy curiosa, como los ríos, ya la gente y los niños no veían los ríos, claro, los veían como una especie de calle por la que corría un río, ellos creían que los ríos eran eso, ¿cierto? Entonces, hay un caso muy famoso de una localidad en Alemania, que una empresa privada le propuso a la alcaldía que ellos recuperaban el río a su funcionamiento natural, ¿cierto? Observen bien, en una ciudad. O sea, comprar todas las tierras que hay en la llanura, tumbar todas las casas, demolerlas ecológicamente para recuperar el funcionamiento natural del río, ¿cierto? Por lo menos en un tramo.
Bueno, eso fue un debate, allá los debates son municipales y los municipios tienen una capacidad de ejecución muy grande, hasta que finalmente la comunidad se puso de acuerdo en que sí, que iban a hacer eso. Entonces, el objetivo era despejar el río, despejar todo lo que había en la llanura inundable, que por supuesto las casas estaban pegadas al borde de la canalización, ¿cierto? Tirarse en la canalización, o sea, eliminar la canalización, eliminar todas las obras civiles que habían sobre la llanura de inundación, retirar todos esos escombros ecológicamente. Pongan pues cuidado al costo de esta situación. Retirarlos ecológicamente y restituir el funcionamiento natural de ese tramo del río, justamente en el río. Eso costó un dineral enorme, ¿cierto? Y a cambio la empresa recibió el derecho de explotación turístico de esa zona, ¿cierto? Bueno, hubo que hacer otra cosa. El rediseño para propósitos de ecoturismo y el rediseño del funcionamiento ecológico del río, lo que indica que tuvieron que volver a reconstruir los antiguos rellenos que habían hecho para secar los lagos. Afortunadamente ellos tenían, lo que hicieron muy curiosamente, utilizaron una pintura antigua de un pintor de pueblo, ¿cierto? De cuando es en un pueblo por allá en la Edad Media, y cómo era, entonces vieron dónde estaban los laguitos y las cosas, ¿cierto? Entonces volvieron a reconstruirlo a ese estado. Ese proyecto, la pregunta interesante es cuánto se demoró para pagarse, hacer todo eso. Porque claro, usted paga, usted convirtió eso en un parque, ¿cierto? En un parque ecológico, pero en un parque privado, porque el que puso la plata no fue el municipio, sino la empresa. ¿Cuánto se demoró para pagarse ese proyecto? Es la pregunta interesante. Ya está pago y está funcionando igualmente. Una preguntita, ¿el canal cuánto tiempo más o menos tiene de duración? ¿De duración? Sí, yo por ejemplo, pues yo paso mucho por acá por la canalización, yo veo que eso, no, pues... los canales tienen una cosa que llama persistencia del canal, ¿cierto? Mientras el funcionamiento de la precipitación no cambie, el funcionamiento del río no cambia, entonces los canales tienden a persistir muchísimos años. Se llama persistencia de los canales. El canal tiene una resistencia a ser cambiado. ¿Por qué razón? Porque está hecho por carga gruesa. Y mientras el río no cambie la manera de mover la carga gruesa, ¿cierto? No tiene por qué cambiar, ¿cierto? Ese proyecto del que les estoy hablando se pagó en 3 años. Y costó miles de millones de euros. Hubo que comprar todas las casas, imaginen ustedes. En todo caso, hoy en día ese concepto ecológico de los ríos tiene unos problemas muy grandes. El canal entonces funciona como un medio de transporte y como un medio de depositación simultánea al mismo tiempo. Estamos transportando sedimentos en estas partes y depositándolos en las barras. Pero mañana esas condiciones de depositación y sedimentación cambian en el mismo punto de un río, como ya lo hemos visto. Y podemos tener entonces estas barras temporales. Aquí vemos una barra, digamos, de anoche. Esto es una barra semitemporal porque ya tiene algo de vegetación. Esta barra está ahí hace más tiempo, no significa que va a estar ahí mucho tiempo, sino que por el hecho de ya estar vegetada, hace más tiempo que está ahí. Observen que entonces las barras tienen una diferente temporalidad. Esta barra es de anoche, esta barra es de hace una semana, esta barra es de unos pocos meses, pero al año siguiente puede ser que ninguna de las barras semitemporales que tengo aquí estén ahí, o incluso de un día para otro. Puede ser que eso cambie. Los organales que ya les mostré en el caso de acumulación de piedras que caen al canal, eso es muy nuestro. El efecto de los organales que cambia la hidráulica del río, ¿cierto? Y cambia también la depositación del río. La carga muy gruesa normalmente en ríos de montaña se acumula, como ya lo vimos, en lóbulos torrenciales, que no se mueven sino durante las crecientes máximas, que en este caso se llaman borrascas. O sea, este es un lóbulo de borrasca completito, miren. Ya lo vimos también en el Tonusco. Bueno, casi no lo ven, pero aquí no viene. Este es el Mississippi de las inundaciones de 1995. Ya esta imagen se las mostré también.
observen que todo esto que el río está marcando, eso es de él. Lo que el río marque en una inundación, tranquilamente póngale la firma. Él lo que le está diciendo es, esto es mío. Para que sepan cómo vamos a manejar eso. Esto es mío. Todo lo que está inundado. Así de sencillo. Incluyendo también desde el río lo que la gente cree que es de ellos. En el caso ha habido unos casos bastante discientes en el Caribe colombiano en los últimos años, y es que estas inundaciones suelen ser poco persistentes, es decir, solían ser poco duraderas. La llanura inundación solía permanecer inundada, digamos, un mes o 2 meses, ¿cierto? Pero rápidamente se desinundaba, entonces la gente toleraba eso, ¿cierto? En el caso del Amazonas, la gente ha aprendido a vivir con la inundación, porque tienen que vivir con una diferencia de una lámina de agua de 12 metros. Durante el invierno, durante la época decreciente del río, el río se sube 12 metros. Entonces la gente en la Amazonía ha aprendido a vivir en palajitos todo el tiempo, ¿cierto? Y a diseñar los ritmos de producción, de cosecha, hasta las fiestas se diseñan en función del río. Está eso tan incorporado en la gente que la gente no se da cuenta de que ellos son unos maestros en vivir con la inundación, porque allá sí no se la rebaja, ¿cierto? La diferencia es que usted vive con 12 metros de inundación o vive con 14. 14 es 14 metros de lámina de agua. O sea, para que se formen una idea, la lámina de agua de la Amazonas es de la altura de este edificio. Así de sencillo. Esa es la diferencia entre el verano y el invierno. Entonces allá han aprendido a vivir, pero aquí no. Entonces cuando esta inundación dura meses, las casas empiezan a podrir en la base, y obviamente no hay que tumbarlas porque ellas se caen solas. Eso ya pasó en el Silú, pasó en el Silú, que se borre la vez pasada. El Magdalena tuvo unas inundaciones muy prolongadas, 2005-2010, y muy persistentes, y eso hizo que muchos pueblos se volvieran inhabitables, y hoy son pueblos fantasmas. Mejor dicho, son edificaciones parcialmente caídas, porque las casas empiezan a podrir en la base y finalmente se desploman, ¿cierto? O sea, no hay que tumbarlas, ya caen solas. Este fenómeno de las inundaciones era muy poco frecuente hace unos años. Entonces en ingeniería, a nosotros cuando a mí me enseñaron ingeniería hidráulica, nos decían, no, es que las inundaciones tienen un periodo de retorno de 7 años, de 21 años y de 75 años, y por allá cada 100 años ocurre una inundación super máxima. Hoy en día eso es mentiras. Las inundaciones no tienen ya un periodo de retorno, el periodo de retorno desapareció. Puede ser que se inundó este año y el año siguiente, cuando la llanura no se había secado, vuelve y se inunde. Así pasó en el Silú hace poquito. El Silú estuvo completamente anegado por ahí 3 años. No se desinundó la llanura. Y eso va a ser más frecuente. O sea, esta situación que estamos viendo aquí es más frecuente, que es cuando el río construye con limo y arcilla, construye su llanura, la modifica, pero además la nutre. ¿Por qué? Porque esta lámina de agua está cargada de iones. Cuando eso se seque, esas tierras son tierras agrícolas. Recuerden, no hay suelos, pero son buenas tierras agrícolas. Esto es la Amazonía, unas fotitos de la Amazonía. Esto es un solo árbol, un pinus que hay allá, lo llaman un renato, ¿cierto? Un árbol de estos puede ocupar una cuadra entera. Es una cosa enorme. Y esta es la marca de la lámina de inundación. En este punto, cuando esto se seca, esto está 5 metros por encima del nivel del terreno. Aquí nos falta todavía un metrico para subir. Y ni siquiera, imagínense que esa laminita de agua, esa pequeña laminita de agua, no se extiende sino para unos 30 kilómetros del eje del río. Así de sencillo. Y quedan unos paisajes muy idílicos, pues, ¿cierto? Excepto que los que han vivido allá y saben que esto es peligroso, ¿cierto? Porque las culebras se trepan a los árboles.
y se caen a los botes, etc. Y ahí está la boa y otra fila de bestias. Cuando la llanura se inunda, esto sí es importante que lo tengan porque a ustedes de alguna manera u otra les va a tocar convivir con esto o manejar esto. Cuando una llanura se inunda, se producen 4 crisis. Vean lo paradójico. La primera es una crisis de agua bebible. O sea, una crisis de agua porque todo se inundó, ¿cierto? Pero lo peor es una crisis de agua bebible. Esa agua, como ustedes lo ven aquí claramente, esto es en el Sinú, estas son las inundaciones del Sinú. Esta agua rápidamente se llena de cianofíceas. Esta capa verde son clorofíceas y cianofíceas. Y eso hace que esa agua sea tóxica. Esa agua no se puede beber. Más aún, no solamente es tóxica para beber, sino que es muy dañina para la piel. Esas aguas son muy dañinas. Entonces la proliferación de hongos en la piel y las secaciones en la piel son tremendas. Entonces se produce una crisis de agua, se produce una crisis de la producción y de la infraestructura. ¿Por qué razón? Esa es la segunda crisis. Porque ya las actividades agropecuarias, ustedes ven aquí, esto es el ganado tratando de ver dónde encuentra, dónde siquiera pararse, y por supuesto no tiene dónde comer, porque eso no son manatíes sino vacas. Si fueran manatíes sería una cosa diferente, pero miren, estos son vacas, y vacas cuyo pasto está inundado y muerto. No hay alimento para los animales, para estos tipos de animales. Y por supuesto toda la comida, sobre todo lo que es plátano, toda esta comida de pan coger, literalmente se muere. En la Amazonía hay una cultura muy importante con el plátano, y hay una variedad de plátano que aguanta más inundación terrestre. Hay una variedad de plátano que aguanta inundación. Entonces saben cuándo la plantan y cuándo la comen. Eso es muy gracioso y muy bien utilizado. Y por supuesto, las casas no hay que tumbarlas, ellas se caen solitas, ¿verdad? Porque les digo. La segunda crisis. La tercera crisis es una crisis humanitaria por la siguiente razón: no hay donde vivir. Ustedes ya vieron en la televisión las inundaciones del Sinú y de la Mojana. Ustedes vieron a la gente viviendo en las carreteras, ¿cierto? No hay donde trabajar, entonces ¿con qué se compran los alimentos? No hay agua bebible y hay que comprarla. Entonces se produce una crisis humanitaria. Esta crisis humanitaria es bastante complicada de manejar, ¿cierto? Y por último, se produce una crisis de salubridad. Y lo curioso es que esas crisis se producen en ese orden. La primera es la crisis de agua y de agua bebible, la segunda es la crisis de la producción y de la infraestructura, la tercera es la crisis humanitaria. Y si habían fábricas pasa lo mismo, las fábricas todas se inundan, como pasó en Mississippi. Todas las fábricas que habían ligadas a Mississippi, todas las fábricas de la inundación del Katrina se destruyeron en Estados Unidos. Le sigue obviamente una crisis humanitaria pocos días después y una crisis de salubridad tenaz. ¿Por qué? Porque esas aguas empiezan a generar paludismo, malaria y otra cantidad de cosas terribles. Entonces las inundaciones no son buenas para las personas. Es mejor que el río viva y trabaje donde le gusta y nosotros vivir en otra parte, ¿cierto? Pero no lo olviden, todo esto es del río. Eso no es nuestro, es del río. Por supuesto, ya ustedes vieron esto, la llanura solamente tiene limos y arcillas con unas estratificaciones muy finas. Cada estrato de estos es ¿qué? Una inundación, ¿sí o no? Recuerden que como esto no se deposita sino de la inundación, pues cada capa de estas, esta capa, esta, corresponde a inundaciones sucesivas. Uno podría en la llanura de inundación literalmente contar el número de inundaciones que ha habido sin ningún problema. Llegan a ser tan grandes como esto, solo que aquí ya la topografía está invertida. Esto debería ser literalmente plano, pero ya está colinado, ¿cierto? Y
Entonces, la lesión es muy sencilla. Resumiendo, canales es carga gruesa, llanura e inundación es carga fina, ¿cierto? Vamos a ver luego, aquí no estamos viendo todavía el uso de estas tierras, porque hay una diapositiva especial dedicada al potencial agroforestal de estas tierras, o sea, de las tierras creadas por los ríos.